Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre las tres religiones monoteístas. Para empezar a hablar de las tres religiones monoteístas hay que empezar a hablar por la figura de Abraham, que es el padre de la fe de tanto del cristianismo como del judaísmo como del islam. Allí comienza todo. Abraham, pues un día le dice Dios, sal de tu tierra, que quiero ser tu futuro, y él obedece a una tierra que él te mostraré. Y le promete dos cosas. Le promete descendencia y tierra. Y efectivamente sale de Ur, de Mesopotamia, y llega a Harán, y luego baja a Siquén, y bueno, por ahí se instala en la tierra de Canaán. El tema de la descendencia se cumple con muchos problemas, bueno, también el de la posesión de la tierra. Pero bueno, vamos a centrarnos en la descendencia. Como tarda, Sara es estéril, es la mujer de Abraham, y tarda, no puede tener hijos, pues tarda en cumplirse la promesa, hasta que Dios quiera, hasta que Dios quiere. Y como tarda, en un primer momento Abraham pues decide tener un hijo con la esclava y que ese hijo pasara a formar parte de su familia. Y el primer hijo que tiene precisamente es con la esclava, que se llama Agar. Y el hijo es Ismael. Pero no va a ser el hijo de la promesa. El hijo de la promesa será Isaac, que lo tendrá finalmente cuando Dios haga posible que tuviera un hijo Sara. Lo va a tener pues a los 99 años. Y se llama Isaac. De tal manera que vamos a tener el siguiente cuadro. Abraham tiene un hijo con Sara que se llama Isaac, y de ahí va a descender y va a surgir lo que se conoce como el pueblo de Dios, porque en un momento dado Isaac tendrá a su vez dos hijos, Esaú y Jacob tendrá 12 hijos que serán las 12 tribus de Israel posteriormente, y formarán el pueblo de Dios, y de ahí surgirá el judaísmo. Dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Dios, que viene de Isaac, pues nacerá Jesús. Jesús nació judío y murió judío, aunque sus enseñanzas, como veremos, van a derivar en el cristianismo. Se asentará las bases del cristianismo. ¿Qué va a pasar con el hijo que tiene con Agar, la esclava, Abraham? Pues se llama Ismael, y de ahí surgirá el pueblo árabe. Y dentro del pueblo árabe vendrá Mahoma, que dará lugar al Islam. Esto es un resumen, a grosso modo, de cómo van a ir surgiendo las tres religiones. Hagamos un breve repaso del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham parte de Ur, de Mesopotamia, se instala en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Ahí va a tener un hijo Isaac, como ya hemos hablado, que va a ser el hijo de la promesa, no será Ismael, será Isaac. Isaac a su vez tendrá dos hijos, Jacob y Esaú. En Jacob Jacob será quien reciba la bendición por parte de Isaac, no Esaú, aunque Esaú era el favorito de Isaac. Pero bueno, al final la recibe Jacob, no nos vamos a entretener en eso. Jacob tendrá 12 hijos, que serán las 12 tribus de Israel en un futuro. Gracias a uno de los hijos, José, que es el primero que tiene con una de sus mujeres, Jacob, que se llama Raquel, pues van a poder subsistir. Gracias a José se van a poder instalar toda la familia en Egipto. En Egipto el pueblo será numeroso, el pueblo de Dios, y será esclavizado, pero Moisés los va a liberar. Moisés recibe la tabla de los 10 mandamientos. El sucesor de Moisés, que va a estar conduciendo al pueblo una vez que sean liberados de Egipto, Moisés liberará de la esclavitud a los hebreos, claro, y los conducirá por el desierto a la plena libertad durante 40 años.
Pero el sucesor de Moisés, que no va a ver la tierra prometida, pero no va a entrar, será Josué. Josué va a conquistar la tierra, porque la tierra, aunque es una promesa de Dios, hay que conquistarla. Luego viene el periodo de los jueces, que no nos vamos a entretener. Viene la época de la monarquía. Hay 3 reyes importantes que hay que saber: Saúl, David, Salomón. El más importante, el rey David, que es el que además va a tener más poder, aunque Salomón va a ser el que construya el templo a Dios. Al final va a haber, por motivos de impuestos, se van a producir las separaciones del pueblo de Dios en 2, que va a ser, por un lado, el reino de Judá, que consta de 2 reinos, y el reino de Israel, que aun siendo más próspero, son los 10, corresponden a otras 10 tribus, va a ser el primero que va a caer. Aquí van a surgir, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, los profetas, que van a denunciar principalmente los abusos de los reyes. En fin, al final, tanto el reino del norte como el reino del sur, primero el reino del norte y después el reino del sur, serán conquistados, primero por los asirios y luego por los babilonios, y se va a destruir también el templo. Primero fueron el reino del norte, que van a ser conquistados por los asirios, y luego va a ser el reino del sur, que van a ser conquistados por los mesopotamios. La nueva potencia será Mesopotamia, los babilonios, que serán más fuertes que los asirios y dominarán a los asirios y a todo Oriente. Y serán los que finalmente se hagan con todo el poder y todos los territorios. La destrucción del templo, ahí se ve señalado. Y bueno, pues va a haber una época de un siglo aproximadamente de destierro. Muchos de los hebreos serán conducidos a Babilonia, de esclavos. Van a ser otra vez esclavos. Aquí es donde, propiamente hablando, van a nacer el judaísmo. Judaísmo viene de la palabra de Judá. Entonces, cuando es conquistado el reino de Judá, pues ahí, en el destierro, en Babilonia, es cuando va a nacer el judaísmo. Después de los babilonios, la siguiente potencia serán los griegos, Alejandro Magno, que influirá notablemente en la Biblia. La filosofía griega y el pensamiento griego influirán en la Biblia. Va a haber una pequeña sublevación por parte de Judas Macabeo, pero finalmente aparecerá la época romana y llegará la época romana con Pompeyo, que ahora será el imperio romano el imperio fuerte, y aquí, en el imperio romano, después del nacimiento de Jesús, esto no está muy bien, la destrucción del segundo templo es después del nacimiento de Jesús, pues nace Jesús en el imperio romano. ¿Vale? Y entonces, ¿qué va a pasar a través de esta historia? Fijaros en estas 2 figuras que aparecen en esta diapositiva a la izquierda, Esdras y Nehemías. Estos, digamos, que van a ser los autores que van a propulsar el judaísmo. ¿En qué consiste el judaísmo? Toda esta historia va a comprender o va a formar una forma de entender la divinidad, la religión, que es de la siguiente manera. Tenemos aquí el símbolo del judaísmo, que es la estrella de David, fundadores, Abraham y Moisés. El libro sagrado, la Biblia judía, 39 libros del Antiguo Testamento. Estos libros también están en nuestras Biblias, dentro que se conoce del Antiguo Testamento. Incluiremos algunos libros más aparte de los que tienen los judíos, los que están escritos también en lengua griega. Hay algunos textos que están en lengua griega que también los incluimos nosotros dentro del Antiguo Testamento, pero que ellos no lo tienen. ¿En qué creen? En Yahvé, en la vida eterna, en la llegada del Mesías. Se reúnen en las sinagogas porque han sido destruido el templo, ya no van al templo a orar, sino que lo hacen en casas, en sinagogas, donde son centros de lectura de la Biblia y centros de oración. Y luego hay fiestas, y la más importante de ellos es la Pascua judía, que se conmemora la liberación del pueblo hebreo de Egipto. ¿Vale? Cuando salieron de Egipto, que los liberó Moisés.
Eso es, a grosso modo, la, la historia de cómo se ha ido configurando el judaísmo.